Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Maazine Meravet rompe el silencio. La famosa influencer marroquí ha causado un verdadero revuelo con sus recientes declaraciones. ¿Qué ocurrió realmente entre bastidores? ¿Por qué su frase "yo estaba a su lado y ustedes frente a la pantalla" está dando tanto de qué hablar? Todo comenzó hace unas semanas, cuando Maazine fue vista en un evento exclusivo en Madrid, en compañía de una figura muy conocida del mundo del espectáculo español. Los rumores no tardaron en surgir. ¿Un nuevo romance? ¿Una colaboración secreta? Pero lo que nadie esperaba era la contundente declaración que Maazine haría días después en su perfil oficial: "Yo estuve allí, viví ese momento a su lado, mientras todos ustedes solo lo vieron a través de la pantalla. No juzguen sin saber". Esta frase desató una ola de reacciones en las redes. Sus seguidores se dividieron, algunos la defendieron con fervor, mientras otros la acusaron de arrogancia. Pero, ¿qué se esconde detrás de esta polémica? Según fuentes cercanas, Maazine habría mantenido una estrecha amistad con el reconocido actor español Álvaro Muñoz Escasí, conocido por sus romances mediáticos y su carácter impredecible. Maazine es una mujer muy intensa, muy emocional. Siempre ha estado para mí, incluso cuando todo el mundo me dio la espalda, habría dicho a Álvaro en una conversación privada que fue filtrada por un medio de farándula. Pero la historia no termina ahí. Al parecer, Maazine habría tenido un fuerte enfrentamiento con otra influencer durante la gala, momento en el cual pronunció la ya icónica frase. Testigos aseguran que la tensión era palpable y que Maazine, sin perder la compostura, dijo: "Yo sé lo que viví, y no necesito demostrarle nada a nadie. Solo yo sé lo que pasó en esa habitación". El público no tardó en reaccionar. Comentarios como "bravo, Maazine, siempre auténtica" o "pero que se cree esta mujer" inundaron las plataformas digitales. La controversia estaba servida. Incluso algunos expertos en redes sociales afirmaron que esta podría ser una estrategia para ganar visibilidad, algo que Maazine negó rotundamente en una entrevista telefónica: "Yo no necesito crear escándalos. Mi vida ya es bastante interesante sin necesidad de inventar nada". Lo más sorprendente fue cuando, en un programa matutino de televisión, la periodista Ana María Guzmán reveló que Maazine y Álvaro podrían estar preparando un proyecto juntos. "No puedo confirmar nada, pero lo que sí sé es que están pasando mucho tiempo juntos, y eso no es casualidad", comentó Guzmán. Horas después de las declaraciones de Ana María Guzmán, las redes estallaron con teorías y especulaciones. ¿Será un reality show? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria de alto impacto? Lo cierto es que tanto Maazine como Álvaro evitaron confirmar cualquier cosa, pero las miradas, los gestos y las publicaciones crípticas en sus redes solo avivaban el fuego. Un post de Maazine, en particular, llamó la atención: una foto en blanco y negro donde se le ve caminando por un pasillo de hotel, con la leyenda: "La verdad siempre encuentra su camino". La publicación superó los 300.000 likes en menos de 24 horas y fue comentada por varias celebridades, entre ellas, la diseñadora Carmen Leal, quien escribió: "Algunas verdades son demasiado intensas para ser dichas en voz alta". Días después, el portal de noticias Estrella Digital publicó imágenes exclusivas de una cena privada entre Maazine, Álvaro y un productor de cine independiente que recientemente firmó contrato con una importante plataforma de streaming. Aunque ninguno de los involucrados confirmó nada, fuentes aseguraron que el proyecto en cuestión trataría sobre historias reales contadas desde la perspectiva de los protagonistas, mezclando documental y ficción. Mientras tanto, en las redes, el fandom de Maazine se organizaba para defenderla de los ataques. Nació incluso un hashtag, #yo con Maazine, que se volvió tendencia global. Entre los mensajes de apoyo, destacaban los de otras influencers y figuras públicas. Ser mujer, árabe, y destacarse en Europa no es fácil. Maazine lo está haciendo con autenticidad y valentía. Todo mi respeto, escribió la activista y escritora Lina Haddad.
Sin embargo, también hubo reacciones negativas. Críticos de la farándula como Javier Luna fueron duros. Esto no es empoderamiento, es manipulación mediática. Maazine sabe cómo mover las piezas para que hablen de ella. Lejos de amilanarse, Maazine decidió conceder una entrevista exclusiva al programa Al Rojo Vivo, donde habló sin filtros. Vestida con un elegante conjunto blanco y un maquillaje sobrio, declaró: "No estoy aquí para ser un personaje perfecto. Estoy aquí para ser real. La gente quiere entretenimiento, pero también quiere verdad. Lo que pasó esa noche no define quién soy. Lo que me define es cómo me levanto cada vez que intentan derribarme". La entrevista fue vista por más de 2 millones de personas en su primera emisión y generó aún más debate. Incluso marcas de moda comenzaron a posicionarla como rostro de campañas centradas en la autenticidad y la diversidad. En medio del torbellino mediático, Maazine aprovechó para lanzar su nuevo podcast, titulado Sin Filtros, donde habla de sus experiencias personales, los desafíos de ser mujer en la industria del entretenimiento, y temas como salud mental, identidad cultural y redes sociales. El primer episodio, donde relata con detalle la famosa noche en Madrid, alcanzó el top 3 en Spotify en solo 3 días. Pero la polémica no paró ahí. La influencer rival con la que supuestamente tuvo el altercado en la gala, Carla B., publicó un video en TikTok dando su versión de los hechos. Ella se acercó a mí con actitud pasiva-agresiva. No hubo gritos, pero fue claro que estaba molesta. ¿Por qué? No lo sé. Quizás por envidia. Yo no tengo nada que ocultar. Maazine, lejos de responder con más confrontación, subió un breve reel a Instagram donde aparece escribiendo en su diario, con la frase: "A veces el silencio es la respuesta más poderosa". La imagen, acompañada por una suave melodía de oud y piano, se volvió viral, interpretada por muchos como un acto de madurez y clase. Al cierre de esta historia, Maazine Meravet continúa generando titulares. Su número de seguidores ha crecido exponencialmente y cada movimiento suyo es analizado al detalle. ¿Estamos ante una estrella en ascenso o frente a una nueva era de celebridades que mezclan estrategia, emoción y verdad en dosis perfectas? Solo el tiempo lo dirá. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? Déjanos tu comentario, queremos saber tu punto de vista. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras noticias más exclusivas. Hasta la próxima.